Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy quería hablarles sobre manipulación de binarios, pero no sobre archivos binarios, sino aquello que nosotros tenemos en las variables. Cuando nosotros creamos variables, los datos que tenemos, cómo los almacenamos, cómo los lenguajes de programación almacenan esa información y cómo nosotros podemos manipularlo, cómo podemos hacer cosas con eso. En este caso, mediante los ojos de JavaScript, que probablemente, nada, si somos desarrolladores de JavaScript, pero que no hemos necesariamente profundizado en esa área, podemos plantearnos la pregunta de decir, bueno, ¿acaso JavaScript puede hacer este tipo de cosas? Y no solamente que lo puede hacer, sino que también cualquier otro lenguaje de programación, que básicamente toda su estructura es de información, es en base a binarios, puede manipular esos binarios. O sea, simplemente hay que conocer un poco los elementos sintácticos que le dan vida o que nos permiten hacer ese tipo de cosas. Obviamente no vamos a ponernos en este video a calcular sobre binarios, ni sumar, ni restar, ni nada por el estilo. Simplemente quiero mostrarles vamos a hacer varios videos de estos, de todos los elementos sintácticos que tiene JavaScript, que nos van a permitir hacer diferentes operaciones o diferentes cosas con estos binarios y ver cómo lo podemos aplicar, o sea, cuál es el objetivo. Entonces, en este lado tengo una tablita muy simple como para que aquellos que no conocen sobre binarios o aquellos que quieran refrescar un poco la memoria, cómo se representan en modo decimal, o sea, los números que nosotros conocemos normalmente, y cuáles serían los resultados que nosotros tendríamos en binario. O sea, por ejemplo, 0, obviamente en binario es 0, 1 en binario es 1, 2, y acá empezamos un poco, digamos, no se dice 10, sino que es 1, 0, porque en binario solamente tenemos dos elementos para representar estos valores, por lo tanto no es 10, sino que es 0, 1, digamos, o 1, 0 en este caso. Y así vamos a ir cambiando o alternando los bits a medida que va creciendo el número. Entonces tenemos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, bueno, y vemos la representación de cada uno. Entonces, si nosotros entendemos este concepto y vamos, por ejemplo, en este caso voy a abrir la consola de Node, así que vamos a escribir algo en JavaScript en Node. Si nosotros tenemos una variable o tenemos un valor, por ejemplo, el valor número 1, esto obviamente en valor decimal, si nosotros entendemos que esto es 1 binario, obviamente, o sea, que se transforma a 1 binario, obviamente podemos decir, bueno, ¿qué podemos llegar a hacer o qué es lo que nos puede proveer el lenguaje para hacer este tipo de cosas? O sea, ¿qué herramientas tenemos? Entonces, hay uno que se llama tilde, que es para nosotros los que hablamos español, le podemos decir el cosito de arriba de la ñ, que lo que nos permite hacer es una operación de inversión de esos bytes. Esto quiere decir que si nosotros le aplicamos, por ejemplo, al 1 le aplicamos o invertimos sus bytes, lo que va a hacer es transformar todos los ceros y unos que tenga, o sea, todos los ceros los va a transformar en unos y todos los unos los va a transformar en ceros. Entonces, si yo escribo esto que tengo acá, el resultado que obtenemos con esta inversión es menos 2. El motivo de esto es que la representación en binario de los números negativos siempre al principio de toda la lista de bits que tenemos, siempre va a ser un 1. Entonces, como en el caso de los positivos, lo que tenemos al principio de todo eso es un 0, al invertirlo, lo que hace es transformarlo en un número negativo. Y si nosotros vemos la representación del número 2, que en este caso es 2 lo que nos está dando, vamos a ver que el primer valor que tenemos acá, que es este, se transformó en un 0, pero tenemos que imaginarnos que delante de esto, a ver si me dejas dibujar, sí, imaginemos que delante de todo esto tenemos un montón de ceros basados en el tamaño de la variable que nosotros tenemos. Por ejemplo, si es un entero de 32 bits, lo que tenemos es un entero que, si bien tiene el 1 bien al final de esa lista, pero adelante de eso viene un montón de ceros, en el cual al aplicar este operador, el de la tilde, lo que hizo fue invertirlos a todos y ponerles a todos unos y cambiarlos, y por lo tanto, bueno, invirtió el valor. Entonces, como eso, lo va a transformar a un número negativo, y obviamente también como hace esta inversión, esto se va a transformar en este caso le vamos a decir en un 10, y obviamente vamos a tener este valor con un número 2. Obviamente, si nosotros volvemos a hacer lo mismo, por ejemplo, si probamos ver si la inversa funciona, o sea, tilde menos 2, obviamente me da 1, porque de nuevo, siguiendo este mismo concepto donde teníamos todos unos, los invertimos todos a 0, y esos ceros
nada, pasa a ser un número positivo y además termina quedando el único valor que termina transformándose en... A ver si me deja... Vamos a ponerlo por acá, a ver si me puedo poner acá. O sea, el único valor que va a terminar transformándose en 1 es ese que tenemos ahí, ¿sí? O sea, va a transformarse en este 1 y por lo tanto el resultado va a ser 1. Ahora, ustedes me pueden decir, después de 5 minutos de estar quemándose la cabeza con esto, es ¿para qué me sirve? O sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, lo interesante es que al mismo tiempo JavaScript lo que hace es que cuando nosotros tenemos elementos que tienen, por ejemplo, decimales, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos este tilde, lo que va a hacer es no necesariamente invertir esos decimales, o sea, invertirle los bits a esos decimales, sino que va a decir, no me interesa, lo descarto en absoluto, ¿sí? Lo descarto en absoluto. Entonces, si yo quisiera hacer un redondeo de un número, por ejemplo, supongamos que tenemos el número, no sé, vamos a poner el 2, a ver, 2.10 o punto, no sé, 123, ¿sí? O sea, tenemos un 2 con 123 centavos, podríamos decir, si estamos hablando de dinero. Lo que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si yo invierto todos esos bits? ¿Sí? Entonces, lo que obtengo al invertir todos los bits es, obviamente, un valor negativo, porque esto era positivo, se pasa a negativo. O sea, al invertir todo lo que veíamos antes. Si después vemos la representación del 2 y la representación del 3, vamos a ver que tiene sentido cómo va cambiando estos valores. Pero al mismo tiempo lo que hizo fue eliminar por completo todo lo que venía después del punto. Entonces, si yo quisiera simplemente, digamos, no redondear, sino simplemente sacarle todos los decimales y saber cuál es el valor exacto, el valor puro de ese número, lo que yo podría hacer es decirle, bueno, si tengo este mismo valor que teníamos acá, 2.123, si le pongo un doble tilde, lo que obtenemos como valor es simplemente el 2. Entonces, pudimos extirpar toda la parte decimal sin necesidad de tener que hacer, digamos, uso de ninguna librería propia de JavaScript, que si bien tenemos librerías propias de JavaScript que hacen esto, dentro de la librería mat, o sea, si nosotros buscamos mat, el objeto mat, tenemos, por ejemplo, fix, round, y bueno, tenemos varios acá, no los vamos a escribir, no es la idea, pero digo, si colocamos, digamos, si lo hacemos de esta forma, podemos obtener el valor puro sin necesidad de tener que usar esas librerías. Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué no usamos esas librerías? Bueno, esto, digamos, como les decía al principio del video, la manipulación de bits es mucho más rápida que la implementación que podamos llegar a tener en alguna de estas librerías. Entonces, si nosotros tenemos que crear algún tipo de componente que tenga que ser de alta performance, o sea, que haga cosas muy rápidas, y necesitamos justamente extraer el valor puro de un número, qué mejor que hacerlo de esta forma, en vez de tener que usar mat, punto, lo que sea, o sea, round o fix, o digamos, to fix, o digamos, cualquiera de los, o seal, o floor, o lo que sea, digamos, cualquiera de los elementos que tenemos, o de las funciones que tenemos disponibles dentro de esa librería. Entonces, una forma muy rápida de obtener el valor puro, o sea, eliminar todo lo que venga después de la coma, es usando este doble tilde. Y nada, lo hacemos sumamente rápido, sumamente digamos, sencillo, y podemos crear muchísimo código mucho más rápido y eficiente. Así que, como siempre, no dejo de agradecerles como nunca, digamos, gracias a todos los suscriptores. De nuevo, no se puede hacer esto sin ustedes. Como digo siempre, espero que les sirva, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima, ¿sí? Chao.